Este es mi compacto de noticias. Aquí van a encontrar aquellos temas que deben conocer y que luego pueden ampliar en otros medios de comunicación. Claramente Venezuela nuevamente está al tope de las novedades, ya que la narcodictadura sigue funcionando como tal, aunque haga ya esta actitud disimulada de Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello de estar cumpliendo con las obligaciones pactadas con los Estados Unidos. De hecho, las liberaciones de presos políticos se han realizado solamente en forma parcial y en el caso de Juan Carlos Guanipa, un secuestro posterior a su liberación solamente por contar lo que pasa dentro de las mazmorras de la dictadura. Es decir, lo que hizo Guanipa es solamente contar brevemente lo que ya había anticipado el informe de las Naciones Unidas de Michelle Bachelet, cuando hablaba de las torturas, las desapariciones y las violaciones de niñas y jóvenes en las mazmorras de Maduro, de Delcy Rodríguez, de Diosdado Cabello, de Jorge Rodríguez y de el hasta ahora desaparecido últimamente Padrino López, el comandante de los generales narcos del cártel Los Soles. Así que la situación solamente está empeorando en las últimas horas con un Zapatero, Rodríguez Zapatero, que trata de lograr que no sea extraditado Alex Saab, el testaferro de Maduro, porque toda la estructura del poder del Partido Socialista Obrero Español está aterrado de lo que pueda contar este personaje que ha sido el que ha manejado los dineros negros de Venezuela durante muchos años. Ya esta misma fuerza política española está preocupada por lo que va a ocurrir dentro de pocos días cuando se dicte la sentencia de El Pollo Carvajal. Pero no solamente está en la primera plana de las noticias Venezuela, también lo está la dictadura más antigua del continente, Cuba, donde los dictadores acogotados por Estados Unidos, después de 67 años de violenta dictadura que le ha quitado la libertad al pueblo cubano, empiezan a ver cómo esto se acaba, le piden auxilio a Putin, que hace algunas declaraciones por sus voceros de circunstancias, pero que en definitiva nada cambia el destino de esta dictadura que va a acabar más temprano que tarde. Está ya hablándose de un triunvirato que estará compuesto por un hombre designado por la oposición cubana, un hombre designado por los que se van a ir. Muchos hablan del hijo de Raúl Castro, conocido como el Tuerto, y un tercero designado por Marco Rubio. Pero en fin, la dictadura cubana parece ir hacia un camino de cambio y libertad. Claro está que después de lo que está ocurriendo en Venezuela, tenemos derecho a sospechar que puede haber alguna maniobra en el camino. Estas bandas del narcosocialismo del siglo XXI se agotan pero no se rinden. Hay mucho dinero en juego, miles de millones de dólares, y entonces aparecen los oportunistas y los traidores. Otro país sobre el que hay que estar muy atento es Irán, porque las conversaciones de Omán entre Irán y Estados Unidos no han llegado a ningún buen término. La dictadura iraní, la teocracia iraní, sigue con la misma postura de no querer que sea controlado su proceso de enriquecimiento de uranio, es decir, que no le permitan el deseo que tiene de tener un arma nuclear. Imagínense una estructura como esa como un arma nuclear, y al mismo tiempo se niegan a hablar de la estructura misilística que amenaza permanentemente a Israel. Este miércoles se van a reunir el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el premier Netanyahu. Netanyahu va a la reunión con Trump con pruebas de inteligencia sobre el desarrollo nuclear iraní y sobre la estructura militar con capacidad de destrucción que tiene la teocracia luego de haber matado más de 25.000 hermanos, 25.000 hombres y mujeres y niños iraníes por la represión indiscriminada ante las protestas
por el hambre y la miseria al que el régimen ha sometido al conjunto del pueblo iraní. Israel está en alerta máximo. No solamente va su primer ministro Benjamin Netanyahu a esta reunión con Donald Trump, sino que está preparada para un ataque inminente de la teocracia iraní sobre su territorio y, como ya dijo el primer ministro, a una respuesta nunca vista, lo que parece insinuar una respuesta nuclear por parte del Estado judío. Rusia está como siempre pendulando, está en el tema ucraniano. Esa situación sigue igual que como estaba, con un alto el fuego de invierno que no siempre se respeta, con una decisión de Rusia de la mesa de negociaciones quedarse no solamente con el Donbass, sino con Zaporilla, con la actitud de Zelensky de buscar una circunstancia de paz dentro de los términos planteados por Donald Trump, y con una Europa que está en una actitud respecto de Ucrania de animémonos y vayan ustedes. Los europeos están dispuestos a dar créditos, pero no mucho más para defender a los ucranianos, que hace 4 años que soportan la infernal invasión de los rusos. España está ante novedades políticas muy significativas. El Partido Socialista Obrero Español sigue cayendo en cada elección. Ahora fue en Zaragoza, donde triunfó el Partido Popular, pero perdiendo bancas, y donde creció de vuelta Vox. Es decir, el futuro de esta extraña estructura de gobierno español, donde hay un partido socialista junto a terroristas y partidos ultranacionalistas, parece empezar a resquebrajarse, y quizá esto termine con una elección donde los españoles puedan elegir con libertad si salen de este descalabro económico y social que viven y pasan a una etapa de libertad o no. En Argentina ha habido novedades muy importantes porque ha firmado un acuerdo histórico con los Estados Unidos, un acuerdo de relación comercial que le da a Argentina el ingreso al mercado norteamericano a muchísimos productos, entre ellos los productos cárnicos, y al mismo tiempo provee las características para una importante cantidad de inversiones norteamericanas en el territorio argentino. Es una etapa que recién comienza, pero es una etapa muy promisoria para una relación bilateral que nunca estuvo como estuvo en su momento el gobierno del presidente Menem. Desde ahí para acá, y por desgracia por el kirchnerismo, eso se fue destruyendo. Ahora se está reconstruyendo rápidamente con una política exterior inteligente, balanceada, y que pone a Argentina donde tiene que estar, dado que desde el Ártico a Tierra del Fuego, la potencia dominante en este reparto del mundo del siglo XXI es Estados Unidos. La potencia dominante del otro lado del mundo claramente es la China. Y dentro del territorio chino, del territorio de influencia china, hay un país clave. Ese país clave no es Taiwán, como ustedes pueden pensar, porque Taiwán claramente pertenece a un proyecto que aprobaron Estados Unidos y China en la época de Mao Zedong y Nixon, por el cual hay 2 sistemas políticos y una sola China. Pero sí hay un cambio sustantivo en Japón. La premier japonesa se arriesgó y fue a elecciones parlamentarias anticipadas y arrasó en esas elecciones. ¿Qué implica esto? Implica que Japón avanza con una política de militarización de su país, una política que la va a llevar inevitablemente a enfrentar a la República Popular China. Nos vemos la próxima.